Una de las cosas más importantes para entender el conflicto palestino-israelí es la demonización. Todas estas acusaciones que escuchamos lanzadas contra Israel, apartheid, genocidio, crímenes de guerra, violaciones del derecho internacional, lo que vemos es que primero son acusaciones muy altas, muy graves, y son ridículas acusaciones. Genocidio. ¿Acaso han dicho lo mismo de genocidio contra Siria, contra el régimen de Assad, que ha matado 30 veces más de las personas que han muerto en Gaza? O el hecho de que la población palestina se haya multiplicado y haya crecido en lugar de haber decrecido, que es lo que ocurre en un genocidio. Es decir, que cuando vemos estas acusaciones y vemos los hechos tan básicos que desmienten estas acusaciones, eso es lo que nos revela de que son ataques demonizadores y no genuinas acusaciones. Esto es lo tan importante que hace falta entender sobre el conflicto palestino-israelí. Lo que tenemos es un tipo de personas que tiene una psicología, una mentalidad, son los izquierdistas y también los árabe-palestinos y toda la comunidad árabe, que tienen un carácter narcisista, tienen un carácter manipulador, un carácter de mentir. En el caso de los izquierdistas, tienen una mentalidad escatológica. La escatología es la estructura básica con la que están construidas las novelas, los videojuegos, las películas, y es la estructura básica de una serie de arquetipos en base a los que funciona la psicología de la mente, como la lucha entre el bien y el mal, que existen unos y existen otros, los buenos y los malos, y los que son buenos son inherentemente buenos y los que son malos son inherentemente malos. Y todo contra los malos y todo en defensa de los buenos. ¿Suena familiar esto en la historia del conflicto palestino-israelí o en otros temas en donde la izquierda se mete? La escatología es una forma de concebir y ver los procesos sociales que es una visión fraudulenta. Y una de las... es una visión simplista, es una visión donde se forman estas ideas simplistas, de quiénes son los buenos, quiénes son los malos. En realidad no existe tal cosa de los buenos y los malos, lo que existe es la inmoralidad en la acción humana y que se juzgan las acciones, se juzga a las personas por sus actos y sus acciones y se aprovisiona distintas cargas penales por distintos tipos de acciones y delitos. No existe tal cosa de como que una persona sea inherentemente mala y ya hay que cancelarlo, expulsarlo, excluirlo, que es precisamente lo que ves con la izquierda y lo que hacen con Israel. Bueno, la demonización es una táctica fraudulenta como parte de las tácticas de cambio cultural. Toda la política de lo que trata es de cambiar la sociedad, de hacer que las cosas cambien. Ahora, tú puedes hacer, para hacer que las cosas cambien, tienes que hacer que la gente cambie de ideas y que acepte esas ideas sobre los cambios culturales que tú quieres imponer, que tú quieres ver. Ahora, tú puedes hacer que la gente cambie de ideas mediante la violencia o mediante la razón. Y no existen más métodos. Cualquier método, fórmula que busca hacer a la gente cambiar de ideas por la intimidación, las amenazas, la represión o la demonización, todo esto son tácticas violentas. No es una táctica racional donde hagas a la gente cambiar de ideas mediante explicaciones racionales, donde igual que yo estoy haciendo aquí, explicando una cuestión y donde estoy utilizando referencias, datos de la realidad para construir esta explicación. Esta es la única fórmula legítima y válida para hacer a otras personas cambiar de ideas. Pero puedes hacer a la gente cambiar de ideas mediante esas otras técnicas fraudulentas, violentas. Y esta es la demonización. ¿En qué consiste la demonización? La demonización consiste en... se lanza una acusación que es una palabra negativa, puede ser la palabra nazi.
El ataque demonizador más común y popular que utilizan los izquierdistas es el de fascista. Te acusan de fascista. Y cuando ellos dicen esto, esta es la clave que hay que entender, que no estamos ante una acusación legítima, estamos ante un ataque demonizador que se presenta mediante esta máscara, mediante este engaño de ser una acusación. Una cosa que vas a notar cuando lo hacen es que es clave, porque ¿cómo funciona la demonización? La demonización funciona en base a repetir ese discurso una y otra vez y te dicen eres un fascista y te lo van a decir una y otra vez y te acusan de lo mismo y lo repiten y lo repiten y lo siguen repitiendo. Cuando vemos que hacen esto contra Israel, vemos que este curioso fenómeno de cómo repiten una y otra vez, porque Israel comete genocidio, Israel comete genocidio, Israel está haciendo un genocidio, comete violaciones ante el derecho internacional. Es clave siempre repetirlo, porque esa es la forma en cómo le lavan el cerebro a la gente. Bueno, la demonización consiste en que tienes una palabra que es negativa, en el caso pues, genocidio, crímenes de guerra, cualquier forma de acusar a esta persona, país o entidad, organización, que cree una conexión asociativa. La demonización apela a un mecanismo de la psicología de la mente donde se hace que se asocie la palabra negativa y el significado negativo que tiene con la persona o la empresa o país al que quieren demonizar. Así es como funciona la demonización. Y luego repetirlo y repetirlo para que esa idea llegue a la gente y se le meta a la gente. Demonización quiere decir que demonización viene de la palabra demonizar, de demonio, tratan de difamarte, de crear una imagen de demonio, de ti, de la empresa, organización, país al que quieren demonizar. Bueno, la demonización lo que está haciendo es que están tratando de venderle al público, a la gente en la sociedad, esa imagen negativa de ti o del país, en este caso Israel. Y así luego cuando la gente piense en ello, van a decir, cuidado, mejor no te relaciones con esa persona porque es un fascista, porque se le acusa de fascista, es controvertido. Todo es un fraude, todo es un engaño. Se trata de todas estas personas y su mente enferma dedicados a hacer esta demonización, dedicados a hacer toda esta campaña de difamación, de crear todas estas acusaciones sin fundamento, donde lo único que buscan es hacer que la sociedad se forme esta idea negativa. En el caso de Israel han cogido todas las palabras que son las más graves acusaciones que son posibles de utilizar, ¿no? Como genocidio, el mayor de los crímenes. O sea, por ejemplo, lo que Putin está haciendo contra los ucranianos, pues no es genocidio, pero está cerca de genocidio, porque es una condición de guerra impuesta sobre ellos, les invade, les ataca y el resultado es que miles de personas inocentes se ven abocadas a morir porque esta persona tiene la obsesión de que necesita conquistar sus tierras. Una guerra de agresión está cerca del genocidio, pero sigue sin ser un genocidio. Un genocidio es mucho más grave, es cuando un grupo de personas de forma deliberada, planificada, buscan eliminar y exterminar a todo un grupo social y preparan los medios y preparan todos los sistemas para ese exterminio, para esa limpieza étnica. Limpieza étnica es otro de esos términos de alta psicología. O sea, estas palabras lo que tienen es un poder emocional. En la psicología de la mente tienen esta fuerte carga emocional, limpieza étnica, genocidio, holocausto. En el caso de holocausto es solamente el nombre con el que se denomina al genocidio que le ocurrió al pueblo judío. Y entonces utilizan estas palabras de alta carga emocional y es todo un engaño, es toda una manipulación. Están tratando de aprovechar esas connotaciones, esa percepción que la gente tiene
de lo alto que es esta acusación, de lo alta que es esta carga, y ¡pum!, lanzarla contra, en este caso, Israel, porque es al que quieren que la gente se forme una idea negativa. ¿Cómo sabemos cuándo estamos ante una demonización? Pues lo sabemos porque son palabras muy grandilocuentes como genocidio, limpieza étnica. Son palabras muy grandes, pero no se corresponde con los hechos. O sea, vemos los hechos y vemos que hace 75 años, cuando se fundó Israel, había decenas de comunidades judías por todo Oriente Medio. En Algeria había 140.000 judíos, en Túnez había 130.000 judíos, en Bagdad, en Irak, había otros 140.000 judíos. Hoy han desaparecido todos estos judíos porque fueron masacrados, eliminados, tuvieron que marcharse, tuvieron que emigrar. Y sin embargo, cuando Israel es fundado, dentro del territorio de Israel quedaron 160.000 árabes palestinos. Y esta gente no fue masacrada por los israelíes, no fueron eliminados, no fueron exterminados. Si la acusación de genocidio fuera verdadera, ¿por qué dejaron a esa gente viva? De hecho, aún algo muchísimo más poderoso. Esa comunidad de 160.000 árabes palestinos, en 1948 dentro de Israel, para el año 1990 se habían convertido en 1 millón de árabes palestinos. ¿Dónde está el genocidio? Es tan ridícula la acusación de genocidio, es tan absurda, es un descarado insulto contra la inteligencia. Pero esto en 1990, ¿qué ha ocurrido ahora, 30 años después? Esos árabes palestinos que en 1948 eran 160.000, hoy son 2.100.000 árabes palestinos. De hecho, no solo eso, sino que la tasa de crecimiento, la tasa de natalidad de los árabes palestinos dentro de Israel ha sido el doble de la tasa de natalidad de los árabes palestinos fuera de Israel. Es decir, que es justo lo contrario. En lugar de limpieza étnica, es fertilizante étnico, es crecimiento de la población árabe palestina a doble de tasas de crecimiento de los mismos palestinos fuera de Israel. Es decir, en lugar de un genocidio y una limpieza étnica, les han ayudado a florecer, dándoles sanidad, dándoles educación, permitiéndole establecerse como doctores. De hecho, el pueblo árabe palestino es uno de los pueblos árabes, dentro de todos los árabes de Oriente Medio, es uno de los árabes más exitosos. No hay ningún otro grupo de árabes que tenga tanto éxito. Y es precisamente todas las oportunidades que Israel ha creado para ellos. Muchos de ellos trabajan como médicos, doctores, tienen buenos salarios, tienen buenas casas. Y no ocurre lo mismo con muchos otros árabes que están por todo Oriente Medio. Es decir, es tan insultante, es tan ofensivo, tan mentirosos los izquierdistas, los árabes palestinos fuera de Israel, toda la comunidad árabe dedicados a repetir, repetir y repetir. Esto es la actitud narcisista de todas estas personas. Están tratando de engañarnos, están tratando de engañar al mundo, de mentirle al mundo diciendo todas estas cosas: genocidio, apartheid, limpieza étnica. Eso es lo tan importante que debes entender sobre la cuestión del conflicto palestino-israelí. Todas estas acusaciones son mentira y son acusaciones que en realidad no son genuinas acusaciones, sino que son ataques demonizadores. Cuando entiendes esto, cuando te das cuenta de lo que está pasando, entonces se te abren los ojos y ves realmente lo que ocurre. Entonces entiendes el sentido de por qué cuando sale uno de esos políticos de izquierda y en una frase de 2-3 líneas, de a lo mejor de 20-30 palabras, repite 3 veces la misma palabra genocidio como acusación contra Israel. Porque es clave de esta fraudulenta táctica repetir lo mismo, repetir la misma palabra. Las personas racionales no se dejan engañar, y las personas racionales, yo cuando empezaba a escuchar todas estas acusaciones, sonaba muy sospechoso, ¿no? Ya de por sí es toda la ristra, es que no es solamente
una acusación o dos, es una completa lista, han cogido, a ver, cuáles son las palabras con mayor carga emocional: genocidio, limpieza étnica, crímenes de guerra, violaciones contra el derecho internacional. Han cogido las mayores y las han empezado a utilizar. Y cuando les ves hablar, no te explican en qué consiste ese genocidio, en qué consiste esa limpieza étnica. Dame datos, dame hechos. No hacen nada de eso, simplemente lo repiten. El famoso psicólogo Daniel Kahneman, en su libro Pensar rápido, pensar despacio, tiene una parte en donde dice: la repetición es clave para hacer que la gente crea en algo, aun si eso no es verdad. Porque el cerebro no tiene... una persona que no ha desarrollado el pensamiento de epistemología de la razón, todas las personas tenemos un sistema epistemológico en nuestra mente, que son las reglas por las que validamos el conocimiento y por las que determinamos qué es verdad y qué no lo es, qué es conocimiento y qué no lo es. Eso es la epistemología. Y la mayoría de la gente no se ha parado a pensar en estas cuestiones de epistemología para llegar a la conclusión de que solo aquellas afirmaciones que se basan en hechos, que se basan en referencias de la realidad, son verdaderas, es auténtico conocimiento. Bueno, las personas de izquierda tienen un problema con esto. Las personas de izquierda, ellos no conciben que exista la realidad, piensan que todo es cambiable, que todo es modificable, piensan que no existe tal cosa como de las referencias de la realidad. Y eso les lleva a caer en creer y pensar que no existe tal cosa como el mentir. Ellos dicen: no, es que cada uno tiene sus ideologías, de lo que se trata es de imponer la tuya. Esta es la forma loca en cómo los izquierdistas piensan. Por eso hay unas frases de fue un israelí judío el que inventó la mentira de genocidio y la mentira de limpieza étnica, que se llama Ilan Pappé. Todo esto yo lo estoy estudiando, lo estoy escribiendo para un libro y lo publicaré, espero que sea pronto, antes que tarde. Y voy a contar todas estas historias, cuándo surgió estas mentiras, quién las inventó, quién las concibió, cómo se propagaron. Todas estas historias tienen que ser contadas y que la gente lo vea, ¿no? Bueno, cuando este hombre tiene una serie de afirmaciones buenísimas en las que dice eso de que no existe la verdad, de que cada uno tiene sus ideologías, y te da a entender esa idea de que no, es como que mentir no existe. Este es el pensamiento increíble del izquierdismo. Las personas racionales saben que hay algo extraño detrás de todos estos discursos de repetir estas acusaciones grandilocuentes, sin ningún tipo de datos, sin ningún tipo de razón, en contra de los hechos, porque la típica persona desinformada, pues como dice el psicólogo Daniel Kahneman, la mente no distingue entre aquello que se repite mucho se convierte familiar, dice Kahneman. Y aquello que se vuelve familiar, que se ha repetido tanto, la mente tiende a identificarlo como la verdad, porque la mente no distingue entre aquello que se ha imprimido a base de repetición y aquello que es verdadero auténticamente porque se basa en hechos y razones. Solo aquello que se basa en hechos y razones es la verdad. Si una afirmación no se basa en hechos, no es verdad. Aunque se haya repetido 1000 veces y te hayan, igual en la Edad Media, la gente creía que la Tierra era plana. Y es lo que decían las autoridades eclesiásticas y es lo que decían pues todos los religiosos. Y te decían que la Tierra era plana y que no podías decir lo contrario. Entonces la gente creía que la Tierra era plana porque era lo que se decía. Aquello que se dice, que se repite y que se convierte en un dogma de pensamiento, la gente lo cree. Las personas racionales están mucho más inmunizadas contra este virus, contra este lavado de cerebro. Porque, sobre todo, si te paras un poco a buscar los datos, como cualquier persona normal haría, nunca una persona debería crear juicios de pensamiento sin antes buscar la información, sin antes buscar los datos. Bueno, yo cuando les escuchaba al principio, cuando no tenía ni idea de esto, yo me puse a estudiar el tema de Israel precisamente porque yo había estudiado el izquierdismo. Había descubierto todo esto que hacen al acusar a la gente de fascistas. Yo pensaba, ¿qué es lo que la mayoría de la gente hace cuando oyen esto?
Dices, no, yo no soy fascista. Vas a defenderte mal. Un ataque demonizador nunca debe ser respondido entrando en la discusión racional de responder a lo que no es una acusación racional. La forma de responder a los ataques demonizadores es perseguirlos de forma legal. Debe haber un proceso judicial, legal. Una demonización es un delito de difamación. Entonces, lo que hay que hacer con todas estas personas es perseguirlas legalmente, es ponerlas ante un tribunal y hacer que paguen por sus delitos. Ahora mismo, esta tarea es de una gran envergadura, porque son miles de personas las que están participando de estos procesos de demonización. Pero luchar contra los ataques demonizadores no podemos... Por supuesto que no se van a combatir las mentiras con mentiras, por supuesto que no. La mentira debe ser combatida con la verdad, igual que yo aquí estoy explicando todo en base a los datos y los hechos, pero es absurdo porque si tú te pones en un debate, ¿no? Y sale esta gente y dice, Israel comete genocidio, y entonces tú sales y dices, no, Israel no comete genocidio, y luego saltas a decir, lo que estás haciendo es mintiendo. Esa otra persona va a decir lo contrario, ideología, ¿no? Estos izquierdistas como piensan, y va a decir, no, el que mientes eres tú. Y el público se va a quedar así como pensando, ¿a quién creemos? Él le acusa a ella de mentir, ella acusa a él de mentir. ¿Quién es el que miente? Claro, mientras no tengas claro los fundamentos epistemológicos de que la verdad viene exclusivamente de la razón, de los datos, de los hechos, el público, la gente no va a tener esa capacidad para juzgar, para interpretar. La forma de combatir todo esto no es que nos enzarcemos en decir, tú eres un narizotas, no, tú eres más narizotas, porque eso es de lo que está haciendo. Estas mentiras, estas falsas acusaciones, estas demonizaciones deben ser procesadas como delitos. Y cuando esa gente se siente en un banquillo de acusados ante un tribunal y sean procesados por esas mentiras, por esas difamaciones, entonces ya la situación va a cambiar. La gente ya no va a preguntarse, ah, vaya, pues ya sí que era una lucha de narizotas, narizotas, de él miente, no tú mientes. A ver quién puede más lingüística. No, tiene que haber esos procesos legales porque ante un juicio, pues con los datos y los hechos, pues evidentemente ganará la razón, ganará la verdad. Entonces, esa es la forma de combatir las demonizaciones, deben ser perseguidas de forma legal. Tú no tienes que... Cuando te acusan de fascista, cuando te acusan de genocidio, cuando te lanzan estos ataques demonizadores, lo que no tienes que hacer es entrar a responder. Porque en el momento en el que entras a responder, lo que estás haciendo es legitimando su acusación, legitimando su pregunta. Cuando a la gente le dicen fascista, no respondas ante eso. Diles, eso es un delito de difamación y te voy a denunciar. Y ahora mismo probablemente no estoy seguro de que el sistema legal esté provisionado, instruido para hacer frente a esto, porque estamos hablando de miles de estos casos de difamación. Entonces tiene que haber mucho procesamiento. Muchas personas que deben ser procesadas y luego también el sistema judicial es lento, es decir, veo que es necesaria una reforma del sistema legal antes de que podamos pasar en la práctica a resolver este problema. Bueno, una persona racional no se deja engañar por estos engaños, pero los chicos jóvenes, los chicos que están en las universidades, que no han desarrollado... El pensamiento racional se encuentra en el lóbulo prefrontal del cerebro. El lóbulo prefrontal del cerebro no se comienza a desarrollar hasta que tienes 15 años y no se acaba de desarrollar plenamente hasta que tienes 25. En las nuevas generaciones parece que se está aún retrasando aún más el desarrollo del pensamiento racional. O sea, hace unos días me encontraba un chico, un amigo de una amiga, y entonces yo les contaba de que estaba escribiendo este libro sobre el conflicto palestino-israelí, y entonces les pregunté sobre si tenían una opinión del tema. Y él me dijo, él que estudiaba un máster de bioquímica. Fíjate el nivel de pensamiento racional que se exige para una carrera de ese tipo. Es decir, esta es la decadencia moral que hoy viven nuestras sociedades. Un estudiante de bioquímica, y le preguntaba y me decía que Israel estaba cometiendo genocidio. Vaya.
Y le pongo una pregunta muy lógica. Anda, ¿y por qué entonces no lanzas la misma acusación contra el régimen de Assad en Siria? No sabía responder. No sabía responder. ¿Por qué entonces no lanzas la acusación de genocidio contra Putin, quienes han iniciado la agresión contra los ucranianos? Y en donde en el caso de los ucranianos no tienes un precedente donde 3.000 ucranianos hayan cruzado la frontera rusa para matar a 1.400 rusos. Que eso es lo que sí que le han hecho a Israel. Lanzas la acusación de genocidio contra Israel cuando Israel ha sido víctima de una masacre genocida. Y no lanzas la acusación de genocidio contra Rusia, contra Putin, que ellos no han sido víctimas de una masacre como sí lo fueron los israelíes. Es un insulto a la inteligencia. O sea, este tipo de preguntas lógicas es que no se las hacen. Esta es la decadencia moral que tienes en la sociedad, donde estas personas no utilizan su cerebro para pensar, no buscan los datos, no buscan la información, se dejan llevar por el impulso. En uno de mis trabajos, que yo lo llamo psicología socialista, lo explico. Estas personas tienen epistemología silvestre, donde los criterios que utilizan para juzgar qué es verdad, qué no es verdad, cómo juzgar cuál es la razón, cuál no, no utilizan criterios racionales, sino que lo que hacen es que se dejan llevar por sentimientos, sesgos, muchas veces deseos. En el caso de la religión izquierdista, lo que tienes es una religión de pensamiento social donde estas personas tienen el fanatismo, esa obsesión por beneficiar socialmente a la gente. Por ejemplo, una de las ideas de la ideología marxista socialista es que existe un antagonismo entre beneficios empresariales y bienestar social. En la práctica no existe tal cosa. Es lo mismo, es decir, cuantos más beneficios empresariales tenga una empresa, más bien social está creando. Cuando una empresa está generando, toda acción humana es un acto empresarial, es un balance entre costes y beneficios. Y cuando una empresa o tú mismo estás obteniendo beneficios, lo que estás haciendo es crear riqueza, siempre toda acción humana tiene un coste. Entonces, si el producto de la resta entre lo que se obtiene ganado del coste que incurre tu acción no fuera positivo, estarías perdiendo tu vida, estarías cada vez siendo peor, cada vez te iría peor, cada vez tu cuenta bancaria va para abajo en lugar de ir para arriba, tu salud estaría empeorando. Es decir, toda acción humana es un acto empresarial de búsqueda de beneficios. Y es lo mismo el concepto de bienestar social. Cuando las empresas hacen beneficios y generan riqueza, lo que están haciendo es beneficiar a la sociedad. Tú vas a comprar las galletas ricas y sabrosas porque están ricas y sabrosas. No vas a buscar galletas malas, caras, que cuestan mucho, que están quemadas, saben asquerosas y que nadie se las puede comer. Es decir, ese valor que va dentro de los productos que crean todas las personas, todas las empresas, pues están generando una riqueza. Entonces, bueno, es un ejemplo, ¿no?, de cómo estas personas tienen sesgos en su mente, tienen una serie de criterios, es lo que yo llamo la epistemología silvestre, que esos criterios les llevan a buscar y a concebir lo que conciben como la verdad y como no la verdad. Entonces, parte de esa religión social, todo lo que en su percepción de la apariencia, en su modo de ver las cosas, lo que ven que no va acorde a ese beneficiar, al ser social, a la sociedad, pues ya crean todas esas ideas como este ejemplo. En el caso de Israel, Palestina, la izquierda tiene esta actitud dogmática, prejuiciosa con Palestina, donde solamente porque los perciben como las víctimas, los perciben como los desfavorecidos, como los que se han quedado atrás, como que son la víctima en un lado de opresión. Y sin embargo, cuando miramos la historia del conflicto, no hay ni un solo hecho, ni un solo evento donde Israel tirara la primera piedra. Son siempre los palestinos los que están atacando a Israel. Nunca en toda la historia del conflicto, en los 100 años de conflicto, jamás ha habido un solo evento en donde Israel, los judíos, atacaran a los palestinos. Nunca. Israel se ve forzada siempre a responder, siempre a dar respuesta a esos ataques, a eliminar las amenazas que emergen contra ella.
Pero a estas personas no les importa. No les importan los datos, no les importan los hechos, solo tienen esta mentalidad. Las razones del origen de por qué la izquierda tiene este afán por Palestina. Hay un libro muy bueno que se llama The Left Jews Problem y se llama el autor Dave Rich. Es un libro que se ha publicado en Reino Unido, está en inglés y los que sepáis inglés lo podéis comprar. Y cuenta la historia de cómo la izquierda comenzó a apoyar a Palestina. Y ellos les apoyan pues, por los orígenes del movimiento socialista. Se creen todas esas mentiras que los árabes palestinos cuentan, de que han sido víctimas del desplazamiento, de que han sido víctimas de la expulsión. No existe todo eso. Cuando buscamos los hechos y la información, ¿qué es lo que encontramos? Lo que encontramos es que son ellos, los árabes, los que atacan a Israel, cuando dicen, la fundación de Israel creó el problema desplazó a los palestinos. Es mentira. Cuando se funda Israel no se desplaza a nadie. Y una clara prueba de eso es los 160.000 palestinos que quedan dentro de Israel y que nadie ni mata, ni extermina, ni expulsa de sus casas, ni les desplazan. Lo que ocurre es que esa gente, los árabes, han iniciado una guerra genocida. Hay todo tipo de declaraciones y testimonios que nos muestran esta realidad. Ellos inician una guerra genocida contra Israel y en respuesta a este ataque de exterminio, que por cierto, los árabes eran 20 millones y los judíos eran solo 650.000. Es decir, todas las posibilidades estaban en contra de los judíos, pero no tenían nada y no tenían otra cosa, ¿no? Hay una frase muy buena de Ben Gurion, dice, el hecho de que los árabes se marchaban y en cambio los judíos se quedaban aún si suponía pues morir ahí en medio de la batalla. Y dijo Ben Gurion, dice, el hecho de que ellos se marchen dice mucho sobre quién tiene una mayor conexión a esta tierra. Y es efectivamente, muchos de ellos se marcharon. En la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, se marcharon muchísimos árabes palestinos en lugar de... Dicen, esta es nuestra tierra. Si esta es tu tierra, ¿por qué no te quedas a defenderla? Y atacas a los enemigos que vienen. Y en cambio, muchos árabes palestinos emigraron para no ser enlistados en el servicio militar durante la Primera Guerra Mundial. ¿Y a dónde fueron? A Chile. La comunidad de árabes palestinos en Chile tiene sus orígenes en eso. Es decir, huyeron de su tierra y luego dicen que es su tierra. No, no es tu tierra si la has abandonado y te marchas como un cobarde en lugar de quedarte a defenderla. Y en cambio fueron los británicos los que van allí a Oriente Medio, a Palestina, a luchar por ellos, para luego darles la libertad gratis. Es que la historia es justo lo contrario, ¿no? Lo contrario de todo lo que se cuenta. Te dicen que los judíos hicieron esta limpieza étnica contra los árabes palestinos. Es al revés. No quedan judíos en Oriente Medio. 140.000 judíos en Bagdad, masacrados, asesinados, expulsados. Y en cambio hay 2 millones de árabes palestinos en Israel. Israel es el único país que protege la diversidad étnica. Y los árabes son los racistas, xenófobos, que atacan a los que no son como ellos. Una sarta de engaños y de mentiras. Entonces, esta es la tan importante cosa que debes entender sobre el conflicto palestino-israelí, que estas acusaciones no son verdaderas acusaciones, son ataques demonizadores, están tratando de deslegitimar a Israel, están tratando de hacer que el mundo tenga una imagen negativa de Israel y lo están haciendo mintiendo, engañando a la gente. No solo están mintiendo al lanzar estas acusaciones, sino que están demonizando, que es en sí mismo otro fraude. O sea, están cometiendo un doble fraude. Es apabullante. Lo que la izquierda hace es deplorable, es realmente increíble. La gente debe entenderlo, la gente debe despertar y cuando llegue el momento debemos preparar la situación para hacer que todas estas mentiras, todas estas demonizaciones se acaben y se acaben con un proceso legal con el que se persigan todas estas demonizaciones y se ponga fin a toda esta carcoma libertina que lo único que hace es erosionar el respeto en nuestras sociedades e erosionar la paciencia.
Espero que te haya servido el vídeo y compártelo, ayúdame a promoverlo, ayuda a que el mensaje se extienda y que la gente vea la verdad de lo que ocurre. Un saludo y hasta otra.